8 de la mañana con 8 minutos, usted está en compañía de Vamos Bolivia. Ahora vamos a hablar acerca del anteproyecto de trabajo infantil. Este contiene 6 horas y podrían gozar de seguro social. Para eso estamos acompañados de Yuri Callisaya. ¿Cómo está, Yuri? Buen día. Buenos días. Agradecerte la cobertura, pero aclarar que el anteproyecto es sobre el Código Niño, Niña, Adolescente. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Yuri, por la aclaración. Iniciamos. Justamente hablemos acerca de qué es lo que contiene este anteproyecto. Bueno, básicamente para nosotros ha sido muy importante que se mantenga la edad mínima de inclusión al trabajo. Esta se mantiene en 14 años. Y creemos que ha sido muy importante el llegar a un acuerdo con los niños, niñas y adolescentes que están unidos en lo que es la Unión de Niños Trabajadores, que es la UNASBO. Si bien es cierto, hay algunas modificaciones, ha sido justamente por este proceso de democratización del tema, de escucharlos, de entender su realidad, de la empatía que se ha hecho con este sector social, y se han hecho modificaciones en las cuales ellos también entienden que ha habido un acuerdo entre ambas partes, ¿no? ¿Cuál sería la situación actual dentro de lo que es el trabajo infantil en nuestro país? ¿Ellos son protegidos de alguna manera? ¿Realmente no gozan de ningún beneficio social? Si bien es cierto, existe una normativa vigente que le compete directamente al Ministerio de Trabajo. Esta abarca al trabajo adolescente, que es de 14 a 18 años. Pero eso no quiere decir que por debajo de los 14 el Ministerio no cierre sus ojos a la realidad, ¿verdad? Sabemos que por debajo de estos 14 años tenemos muchos niños, niñas y adolescentes que están en situación laboral. Y es por eso que el Ministerio tiene la Unidad de Derechos Fundamentales, de la cual yo dependo. Y en esta, por ejemplo, una de las temáticas centrales es la erradicación progresiva del trabajo infantil. Ahora, en este tema de estas palabras como contra el trabajo infantil, erradicación del trabajo infantil, es que hemos tenido básicamente la necesidad de sentarnos a hablar con ellos porque son palabras que les pueden resultar muy chocantes, ¿verdad? Y es lo que justamente nos decían. Quiero que se entienda esto, cuando nosotros hablamos de una erradicación progresiva, no estamos hablando de eliminar ahorita todas las opciones que tienen los niños, niñas y adolescentes que por necesidad están en una situación laboral. Pero eso sí, y en esto quiero hacer hincapié, donde no podemos retroceder y más bien tenemos que ampliar nuestra cobertura es en las peores formas de trabajo, que ahí ya estamos hablando de explotación laboral, entiéndase zafra de la caña, la castaña, en la minería, ladrilleras, estamos hablando de expendio de bebidas alcohólicas o trabajos en horarios nocturnos, no fuera del horario establecido. ¿Cuál es la necesidad, Yuri, que existe en este momento para poder aclarar todo esto, ¿no? En cuanto al anteproyecto de ley, que por supuesto trabajen 6 horas, ¿cuál es la necesidad que existe en nuestro país? Bueno, quiero que se entienda, y gracias por la pregunta, creo que es necesario que entendamos que estas reformas que se está haciendo al código es por este proceso de democratización que te comenté, y existen dos excepciones, ¿no? Que están dirigidas básicamente a los niños, niñas y adolescentes que trabajasen, que realizaran su actividad laboral por cuenta propia y cuenta ajena. Cuenta ajena, estamos hablando que va desde los 12 a los 14 años como excepción, que dependerá de un estudio biopsicosocial a cargo de las defensorías, y por cuenta propia de 10 a 14 años. Ahora, ¿qué quiere decir el hecho de que sea una excepción? Una excepción es aquello que va rompiendo la norma, la regla, ¿verdad? Entonces, cuando un adolescente, por ejemplo, de 13 años, quiere requerir esta solicitud, este permiso a defensorías para realizar un trabajo por cuenta ajena, la defensoría tendrá que evaluar realmente la necesidad de este adolescente de crear este ingreso económico. Porque, ¿qué se puede dar? Se puede dar que el niño esté siendo obligado a trabajar. Es entonces que es importante que en esta nueva redacción se deja muy en claro que se tiene que escuchar la voz del adolescente para su conformidad para el trabajo, se tiene que valorar, dependiendo de defensorías, el estudio mental, psicológico y de salud del adolescente para saber que está en condiciones de realizar esa labor, y también se tiene que escuchar el consentimiento de los padres o tutores. Cuando hablamos de cuenta ajena, estamos hablando de que son niños contratados, Dependientes de un empleador. De o sea, esta empresa, relación, claro. Y por cuenta propia, cuando tal vez son ellos quienes realizan alguna actividad propia,
qué sé yo, pueden vender, a eso nos referimos. Trabajas con tu propio capital, que lo haces circular, entonces no dependes de un empleador que te da una remuneración económica, ¿verdad? Entonces eso es cuenta propia. ¿Existen datos, Yuri, acerca de las horas de trabajo que tendrían estos niños, estos adolescentes en la actualidad? Justamente se está hablando de regular ahora eso a un máximo de 6 horas. No te puedo decir que existe un control actual, o sea, tú sabes que un niño que está vendiendo ahorita en las calles, no podemos saber a qué hora inicia su jornada laboral, a qué hora sale a vender los dulces, chocolates, o hasta qué hora en las noches se queda a vender. Es justamente para protección de ellos que estamos hablando también de evitar que encima de las 10 de la noche veamos, qué sé yo, niños, niñas vendiendo cigarrillos o chicles en lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Eso ya entra directamente en lo que nosotros vemos como trabajos o actividades laborales peligrosas. Si es que se aprobara esta ley, bueno, ya se regulan 6 horas de trabajo para los niños y niñas adolescentes, ¿cómo se va a controlar? Quiero que quede claro, o sea, esto no hablaría de los niños porque estamos hablando de 12 a 14 por cuenta ajena, entonces son solamente adolescentes. Bueno, yo lo decía porque entra dentro del código. Claro. Entonces, como es una tuición directa de defensorías, levantar primero este registro, después otorgar la licencia de trabajo, pero también ahí entrará la competencia de diferentes instituciones, entre las cuales como cabeza de sector está Ministerio de Trabajo para hacer inspecciones, y nuestros inspectores entonces, una vez que salga ya la normativa y entre en vigencia el nuevo código, tendrán que, y nosotros estamos previendo eso, que vamos a tener que dar una capacitación a todos nuestros inspectores, ampliar nuestro poder de cobertura para que en las inspecciones podamos detectar casos en los que se esté vulnerando la norma. Los salarios. En este momento seguramente muchas veces, justamente porque son menores, no son grandes, digamos, no tienen cierta capacidad en cuanto a mayor fuerza, tal vez los salarios son bajos. Realmente es que es justamente ese el tema el que queremos combatir, porque en la nueva redacción se habla de que en ninguno de los casos podrá ganar un salario menor al mínimo nacional, pero la realidad tú sabes que es otra. Por ejemplo, en uno de los peores trabajos, que son ladrilleras, por el traslado de 1000 ladrillos a una persona mayor se le paga entre 50 y 70 bolivianos promedio. Entonces un niño está cobrando entre 20 y 30. Entonces aquí viene la pregunta lógica: ¿a quién le conviene contratar el dueño de esta ladrillera? Obviamente un niño. ¿Por qué? Porque le es fácil vulnerar sus derechos, y es justamente eso lo que queremos nosotros combatir, y en eso sí no hay lugar para la negociación. Yo me senté con representantes del UNASBO y ellos hacían un requerimiento. Claro que entendemos su necesidad actual, si bien es cierto, en Bolivia estamos viviendo procesos de mejoras y reformas sociales que incluso son copiadas en otros países, ¿verdad? Pero el tema de trabajo o actividad laboral de niños, niñas y adolescentes es un indicador también. Entonces ellos me decían que entendiendo esta realidad, a veces nosotros exageramos mucho con esta lista de peores formas y cuidados de ellos. Y yo creo que sí, hay que exagerar, y más bien exagerar demasiado cuando se trata de cuidar los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles serían los beneficios de los que ellos deberían de gozar? Cuando una vez salga la normativa del Código Niño, Niña, Adolescente, o sea, tendrán que interactuar acá diferentes ministerios, diferentes actores para ver cómo vamos a reglamentar esta normativa, ¿verdad? Porque si bien estamos hablando, y lo comentamos hace rato, existe ya un reglamento para adolescentes que en ninguno de los casos, o sea, goza menos derechos que un trabajador mayor de edad, sino más bien que se amplíen con el tema de revisiones médicas o el tener horarios especiales para que puedan acceder a su educación. Pues en el caso de los adolescentes de 12 a 14 que estén en cuenta ajena, la cobertura social obviamente se tiene que ampliar. Yuri, ya para casi terminar la entrevista, ¿alguna información que nos esté faltando que puedas darnos ahora, por favor? Bueno, yo creo, y hemos hecho hincapié esto desde la Unidad de Derechos Fundamentales, que para nosotros es muy positiva la señal de que mantengamos los 14 años. Si bien es cierto, se han abierto estos capítulos con las excepciones, en algunos medios me ha costado mucho que se entienda el concepto de lo que es una excepción, ¿verdad? Porque, siendo honestos, teníamos un código vigente todavía
que nos prohíbe la actividad laboral por 14 para abajo, pero la realidad nos mostraba que incluso con ese código vigente tenemos miles de niños, niñas y adolescentes trabajando. La idea es bajar esas cifras. Una carencia que nosotros reconocemos es que tenemos que generar instrumentos de medición para actualizarlos con mayor periodicidad para saber cómo está yendo nuestro trabajo. Los datos que yo tengo, por ejemplo, responden al 2008. Ya son 6 años. Entonces, en este nuevo código se está hablando también de levantar un registro nacional de todos los niños, niñas y adolescentes que están en esta situación. Yuriel, la problemática tal vez trae es que no se respeta las sanciones. Y es que también una herramienta que nosotros necesitamos como Ministerio de Trabajo es tener un poder coercitivo en este sentido. Cuando tú ves una inspección de la renta, por ejemplo, que no te expende una factura, sabes que su poder de reacción es inmediato. Te encuentran con tu local que no das factura y a la tarde ya tienes la notificación o te clausuran directamente. En cambio, en nuestras inspecciones laborales a veces nos cuesta mucho. Quiero contarte un caso que me trajo un inspector de Potosí. En Potosí está muy en boga esto de que las chifas, estos centros de comida o pensiones, contratan adolescentes o niños para que tiendan las mesas, hagan el pelado de las papas, laven los platos. Y eso en varios lugares también. Y en mucho. Pero te comento el caso de Potosí porque me llegó fresco, estuvieron nuestros inspectores acá y encontraron a niños que viven dentro de las chifas, les habilitan una cama, sus catres, todo eso, se levantan muy temprano, trabajan 15 horas, porque estos locales cierran pasada la medianoche, ¿verdad? Trabajan 15 horas, 6 días a la semana y les pagan 700 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El empleador, cuando decide romper el contrato, que es verbal en todo caso, a veces lo hace al finalizar la jornada, o sea, 1, 2 de la mañana, y le dice, ok, mañana ya no me vienes, saca tus cosas ya, aquí está lo que se te debe, chao. 2 de la mañana, en casos de un niño de 13 o adolescente de 13, 14 años que ha migrado del campo, ¿qué va a hacer a esa hora en Potosí, en la ciudad? Entonces, ahí muchas veces se ríen de nuestras inspecciones, pero con la creatividad de nuestros inspectores, ¿qué han hecho? Han articulado esfuerzos, por ejemplo, con migración, que también tiene que entrar para ver, entonces tiene más poder, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo que queremos ahora es crear esas herramientas para que nuestros inspectores tengan un protocolo de acción que realmente se respete, pues. En cuanto se apruebe este proyecto de ley, bueno, en este momento, ¿en qué situación está? Digamos? ¿Qué es lo que falta para que se apruebe? Tengo entendido que va a entrar a revisión en detalle a Senado. De ahí me imagino, bueno, no sé muy bien cuáles son los pasos regulares que tiene que seguir, pero creo que va a diputados y después ya es la promulgación, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Yuri. En cuanto ya se promulgue esta ley, te esperamos, por favor, para que puedas informarnos ya de manera mucho más detallada. Con todo gusto y bueno, abierto siempre a las invitaciones que nos hagan. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con mucho más acá en Vamos Bolivia informando, por supuesto. Ahora nos vamos con Saraí. Gracias, Karen. Luego de esta entrevista tan importante para los niños que trabajan y para aquellas personas que también son capaces de emplearlos, vamos a seguir con más información, darles nuestra recomendación de este momento. Me están haciendo señas porque seguramente es importante que usted sepa que el mejor lugar para mantenerse en forma y para hacer ejercicio, para darle una buena salud a su cuerpo es Energy. Así es, don Ramiro. Para encoger la barriga, Energy es el mejor lugar con los mejores equipos y los mejores resultados. Usted puede visitarlo en Sopocachi y Miraflores. Energy, el primero. Hablábamos anteriormente que uno de los grandes artistas del pop, bueno, el rey del pop, había muerto un día, bueno, en estos días se está celebrando un aniversario más de su muerte, en el día de hoy específicamente, pero una de las enfermedades que le había atacado había sido la enfermedad del vitiligo, la enfermedad de la piel. En su caso, por otras razones quizás de operación química, esa necesidad imperante que tenía de volverse blanco luego de haber nacido negro. Sin embargo, no solamente el rey del pop es y fue atacado por esta enfermedad. Muchas son las personas que hoy en día se ven atacadas por esta enfermedad, una enfermedad que no es curable. Pero antes de comentar sobre este día, vamos a ver la nota que nos amplía la información, porque hoy es el Día Mundial contra la Enfermedad. El vitiligo. El vitiligo es una enfermedad degenerativa de la piel en la que los melanocitos, es decir, las células responsables de la pigmentación de la piel, mueren dejándose así de producir melanina, que es la sustancia que produce la pigmentación de la piel en la zona donde ha ocurrido la muerte celular.
en la mayoría de los casos comienza entre los 10 y los 30 años y se manifiesta por la aparición de manchas blancas que resultan de la ausencia del pigmento en la piel. En principio suelen ser zonas circulares, con bordes definidos y con una extensión variable que suelen observarse con más frecuencia en las extremidades, tanto en las manos y en los pies, como también en zonas de extensión y flexión, rodillas y codos, la cara y los genitales. Las zonas despigmentadas con el tiempo pueden crecer y extenderse a cualquier otra parte del cuerpo. El vitiligo no es contagioso ni por el tacto ni por ningún otro tipo de contacto, ya que los procesos que lo desencadenan son inherentes a la persona. Sus consecuencias son leves, incrementa la susceptibilidad de las quemaduras solares en las zonas sin pigmentación y causan principalmente problemas estéticos. Hoy, 25 de junio, se recuerda el Día Mundial del Vitiligo, que tiene como objetivo generar el conocimiento del mismo, la atención adecuada, la detención y los métodos de tratamiento entre el público en general, profesionales de la salud y los gobiernos. Usted ya veía algunas causas fundamentales y cómo se muestra esta enfermedad. Usted ve, decían algunas de las extremidades donde tiene lugar esta enfermedad, son mayormente las extremidades de contacto, donde, donde aparece la flexión o donde está en contacto constantemente. Es importante recordar que esta enfermedad empieza por una pequeña mancha, habría que empezar a atacar la enfermedad con tiempo. Recuerde usted que no es curable, pero sí es tratable, tiene la posibilidad de irlo controlando. Y de esa forma va a lograr que si ya tiene la enfermedad pueda convivir, aprender a convivir con ella y ayudar quizás a otras personas también a convivir con esta grave enfermedad. Hoy recordamos el día por la lucha contra esta enfermedad y por supuesto concientizar a nuestro público, a nuestros médicos, a nuestros familiares, al público en general. Es el objetivo fundamental de un día como hoy. Con esta información vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. No se nos vaya, tenemos muchos invitados que aún quedan por pasar a nuestra revista. Gracias por preferirnos. Estilo.